buenas noches. Nuevamente aquí nos encontramos en nuestro Facebook Live del canal Origen. Hoy tenemos un tema maravilloso, es un tema que a mí en particular me gusta mucho y que tiene que ver con nuestro árbol genealógico, quienes han estado en generaciones anteriores a nosotros y qué información hay ahí que vale la pena traer, conocer para nuestra vida. Y para ello hemos invitado a un personaje maravilloso, ya ustedes lo conocen, él ha pasado ya por acá y seguirá pasando, eso espero. Se trata de Fernando Pérez, pero antes de darle la palabra y la bienvenida a Fernando, saludo a mi gran amigo, compañero, partner, Jorge Hugo López, quien hoy nos acompaña desde el Caribe colombiano. Jorge, ¿cómo vas? Mati, gracias. Muy contento, muy entusiasmado, feliz de la vida que hemos podido reunirnos como familia. Teníamos nuestra familia dividida por el tema del aislamiento y ahora hemos logrado, pues, con mi familia nuclear poder estar juntos nuevamente después de 3 meses y feliz doblemente porque Fernando hace parte de la familia, pues no de la nómina, que pesa, pues, porque quisiéramos tenerlo en la nómina, pero sí de la familia, hace parte de la familia de origen. Fernando, un abrazo grande, qué rico volverte a ver y no te extrañamos porque te queremos y te sentimos cerca siempre. Un saludo muy especial para ustedes, qué alegría volver a estar nuevamente en este programa tan maravilloso y un saludo muy especial a cada una de las personas que nos acompañan en la noche de hoy. Y el tema de hoy es el árbol genealógico y vamos a pasar genial, van a haber muchas inquietudes, espero poder resolverlas todas de la mejor manera. Ya hay fila sí, en el chat. Hay fila, hoy el tema va a estar bastante, va a haber muchas preguntas seguramente. Bueno, y comencemos con lo más fácil. Sí. Yo sé que para muchos es familiar el tema del árbol genealógico, pero digamos que puede haber gente que no sabe qué es. Entonces comencemos como desde el principio. ¿Qué es el árbol genealógico, Fernando? Perfecto, mira, el árbol genealógico es algo que está muy de moda en la actualidad porque ya estamos tomando conciencia sobre la existencia de él, porque en el árbol está registrado están registrados todos nuestros ancestros y familiares, más o menos hasta la 4ª generación, que equivale a decir más o menos los bisabuelos. Entonces, debido a que suceden muchas cosas en nuestro árbol familiar que vemos, entonces necesitamos recurrir al árbol genealógico y mirar fechas para poder entender cuál es el motivo de todas esas cosas que pasan y que no comprendemos. Quería saber, si se estudia el árbol genealógico, ¿desde qué rama nos desprendemos o hasta qué rama llegamos? ¿Desde abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, conquistadores? Normalmente nos vamos hasta la 4ª generación. Lo que pasa es que a veces las familias no tienen la información suficiente sobre su árbol familiar, entonces podemos avanzar hasta los abuelos, pero si pudiéramos ir hasta los bisabuelos sería lo ideal, 4 generaciones. Okay. Y hay personas que no tienen información de ninguna clase y también sirve. ¿Qué tanto afectan nuestros antepasados desde 4 generaciones atrás a nuestra vida de hoy? Muy buena pregunta, Matilde. Mira, el árbol genealógico es un clan y el clan nos va vinculando inconscientemente a todos los familiares. ¿Eso qué quiere? Que todos aquellos conflictos, emociones, situaciones que nuestros ancestros no lograron solucionar, se van pasando a las generaciones que van llegando para que ellos lo vayan resolviendo. Por eso, a través del árbol genealógico se dan unas lealtades o vínculos familiares que más adelante se los voy a explicar cómo se hacen esos vínculos, y nos vamos convirtiendo en dobles o en línea maestra, que ahora les explico todo eso, para que vamos solucionando. Hay un tema que me parece que es importante y que quisiera como desde el principio que se hable, y es que en ese árbol genealógico deben contarse las personas o las personas, digamos, que han sido excluidas de la familia,
o sea, esas personas que quedan por allá guardadas, que nadie habla, las personas que han muerto, incluso bebés no nacidos, y obviamente pues los abortos. Sí, Todo eso se tiene que tener en sí. cuenta en el árbol genealógico. Todo eso se debe tener en cuenta, Matilde. Muy buena tu inquietud. Sí, hay que tener presente todo eso porque vamos a ver que los abortos o las muertes prematuras de los bebés, los asesinatos, esos hijos ilegítimos, esas pérdidas económicas, suicidios, todo eso el árbol lo reconoce, lo guarda y lo va pasando para que las próximas generaciones lo vayan resolviendo. Por eso tenemos que ir tomando mucha conciencia de toda esta información, no para ir a chismosear, como decimos nosotros, sino para sanar. Porque cuando nuestra intención es solamente ir a buscar en el árbol para chismosear o juzgar, no tiene ningún sentido y normalmente sucede que no sale ni fluye la información. Cuando tenemos la otra actitud de conocer la información para sanar nuestro presente, empieza a llegar información aunque no la tuviéramos antes. Y es una forma maravillosa de poderlo conseguir. Me da pie, Fernando, ahí con esa intervención precisamente a la pregunta que yo iba a formular anteriormente, y es, ¿cuál es el propósito o los propósitos de trabajar con mi árbol genealógico? ¿Para qué debo o en qué momento puedo recurrir a esta herramienta? Perfecto. Muy bien, Jorge. Mira, es necesario desde la toma de conciencia recurrir a esta herramienta del árbol porque, por ejemplo, en nuestro hogar, cuando tenemos varios hermanos, pues todos, a pesar de que estamos levantados en el mismo hogar con los mismos padres y las mismas directrices, pues no todos vamos teniendo el mismo comportamiento y unos pueden salir más exitosos, otros un poquito más quedados y otros podrían convertirse, digamos, como ovejas negras, que es el término que hemos conocido. Entonces empiezan como esas problemáticas al interior del hogar, que empiezan los hermanos a decir, yo por qué soy tan diferente a mi otro hermano, y empieza uno mismo a juzgarse y a culparse, y cuando ya comprendemos y tenemos acceso a esta información, decimos, ya entiendo por qué yo me manejo o me comporto de esta manera. Entonces ya empezamos a tomar conciencia, descodificamos ese trauma, por decir algo, esa emoción que lo genera y ya solucionamos y sanamos esa parte del árbol. ¿Qué pasa cuando de pronto no encontramos información o no la tenemos? Por ejemplo, llego a mis tíos, a los tíos de mi mamá, y hay personitas ahí que no sé dónde están, no sé, no tengo información. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se trabajan esas personas? Sí, muy bien, Tilde. Mira, sucede, normalmente siempre tenemos personas o familiares que tienen algún tipo de información. Alguna tía que es la que conoce la información de la mayoría de nuestras personas. Entonces, a través de esa tía podemos lograr información, pero sucede a veces que no tenemos acceso a ningún tipo de información, pero hay una herramienta maravillosa que se llama el espejo, y el espejo es que todo lo que está pasando a mi alrededor me está mostrando muchas de las experiencias que yo estoy viviendo. Entonces, podemos hacerlo por ese lado. Y también podríamos utilizar otra herramienta que podría ser las constelaciones familiares. También se podría utilizar eso para tomar información. Diana María nos pregunta, ¿el árbol genealógico está unido a la numerología, el nombre, la fecha, hora y lugar de nacimiento? ¿En qué momento puede haber biodecodificación? Muy bien, Diana. Mira, Diana, gracias por participar. Sí, el árbol genealógico funciona con los días de nacimiento y los meses, básicamente con esas dos fechas del año, son indispensables para eso. La biodescodificación es una herramienta muy útil porque muchos procesos que tienen las personas que vienen de otras generaciones de enfermedades, apenas llegamos a la emoción, la podemos descodificar. Entonces ahí hacemos uso de esa herramienta. Eso es otro programa, la descodificación de enfermedades, también maravilloso.
No, es que ese tema lo tenemos en la libreta, acuérdese que lo tenemos en la libreta desde el día uno, pero entonces repetimos, son importantes solamente dos fechas o dos números, dos Sí, cifras en ese sí, momento, la cifra del día de sí. nacimiento y la cifra del mes de El nacimiento. mes, exacto, sí. Exacto. El año no Sí, importa si el no se año tiene la serviría de cifra. referencia, pues, pero hay gente que no tiene conocimiento. La abuela mía sé que cumple años tal día de tal mes, pero no me acuerdo de qué fecha de nacimiento es, porque recordemos que las generaciones anteriores no les interesaba que se conociera mucho la fecha de nacimiento, O no tenían especialmente las quien lo mujeres. guardara. Sí, Exactamente. Pues exactamente. el que tenga el dato de Amparo Grisales no lo puede pasar. La quiero y la adoro, me parece una belleza de mujer. Bueno, Claro, sí, entonces claro. la otra pregunta que teníamos era, ¿Qué significa? Ah, no, espéreme, que es que aquí por acá se me fue y tengo una de Viviana Pericolo primero. Dice, tengo una consulta. Si cuando uno muere se reencarna en otra persona, ¿cómo es que hace la constelación familiar? ¿Cómo se obtiene información si esa alma se reencarna? Perfecto. Hola Viviana. Mira, a través de las constelaciones, eso es más o menos consiste en que la persona que quiera hacer la constelación busca a otra para que a través de personas que están en el público que uno ni siquiera conoce, se les vayan asignando las posiciones del abuelo, la tía, de los familiares con los que uno tiene conflicto para que ellos inconscientemente, porque todo eso se maneja de manera inconsciente, van empezando a elaborar y a pronunciar, digamos, palabras, frases que van conectando con esa conciencia de esa persona que no está ahí, porque eso va quedando como una memoria de ese árbol y se empiezan a solucionar muchos de esos conflictos. Pero realmente no es que esté el espíritu de esa persona ahí, por lo que he explicado en otros programas que ya la persona apenas muere, pues su espíritu sigue su camino, pero quedan unas memorias aquí que se pueden seguir haciendo a través del árbol genealógico y de las constelaciones. Vamos con otra. Andrea Martínez dice, ¿qué significa cuando tenemos baches de información, por ejemplo, en los abuelos, bisabuelos? Es como si se me escondieran en la búsqueda. Baches. ¿A qué se refiere ella como de baches? Porque lo que te digo, a veces hay información que tenemos de familiares muy cercanos y hay otras que no las tenemos. Entonces, no importa que no tengamos información de los abuelos y bisabuelos. En algún momento, cuando la intención es solamente de encontrar información para yo sanar, sale la información. Nos ha tocado casos de personitas que no tienen información absolutamente de ningún miembro y cuando menos piensa, apareció una tía por allá que no tenía ni idea que tenía tía y conocía toda la información de mucha gente y a través de esa persona empieza a armar su árbol genealógico. Es la intención de no juzgar ni culpar, sino de sanar mi árbol. perdón, entonces ahí para aclarar la pregunta o la respuesta que nos estás dando frente a la pregunta que nos formulaba, es que si se tiene el dato o si no se tiene el dato, no tiene un significado ulterior, sino que si se tiene el dato es un insumo que está disponible para tu sanación. Si no se tiene el Sí. dato, tu sanación vendrá o estará relacionada con otros temas. Claro, porque es que mira, si hay una persona que tiene las fechas, pues es más fácil que uno pueda acceder a mucha más información y habrá más capacidad para uno poder resolver las dudas y las cosas que está pidiendo, ¿cierto? Pero resulta que hay personas que dicen, pero entonces estoy yo llevado porque no tengo ningún tipo de información, entonces ¿yo qué hago? Entonces ahí es donde empieza la parte del reflejo del espejo a buscar en el ambiente alrededor esa información que nosotros estamos buscando y también con la herramienta de las constelaciones empezamos a encontrar información. Voy a ir entonces a meter el ejemplo que habíamos formulado o que te había contado ya al Ujú. inicio. En el Sí, caso mi hijo fue adoptado, entonces sí, yo tengo la información de un lado de la familia, pero no tengo sino hasta madre y no más. O sea, de pronto no sí. tengo más información que pueda tener en el backup de él. Mm. Ahí se trabajaría una dinámica de espejo o se trabaja cómo. No, mira, muy buena tu pregunta, Jorge. Mira, en el caso de los adoptados,
normalmente cuando un hijo sale de un árbol genealógico es porque ningún miembro de ella lo quiere tener. Entonces prácticamente ese árbol original se pierde para este hijo que se adopta. Y él entra a formar parte de tu árbol como tú lo deseas. Ahora, hay que mirar qué posición tiene, porque si es el primer hijo que uno adopta y después vienen otros, entonces no habría tanta remesión a que uno tuviera otros hijos y después llegara el hijo adoptado, porque ahí ya sí se empiezan a mover unas jerarquías o unos órdenes dentro del grupo familiar. Entonces habría que mirar cada caso. ¿Por qué te lo digo? Porque si llega inicialmente de primero, pues sería el primogénito. Y ya Ajá. los que llegan los otros no tienen ningún problema. Pero por el caso de que haya dos hijos y él llega de tercero, entonces ese empieza a rivalizar con el último, porque el último es el más mimadito, es el Benjamín, Ujú. ¿cierto? Entonces empieza a ver, yo era el hijo pequeño, soy el más consentido y ahora llega este otro y los ojos se van a dirigir a ese otro, entonces me quitaron mi puesto. Entonces empieza a haber Ujú. una rivalidad ahí. Por eso los papás debemos ser muy, como es, muy parejos en las apreciaciones con nuestros hijos, no mostrar muchas preferencias porque ellos lo notan de una. Entonces, casos, por ejemplo, Co- Mati, como el de Angelina Jolie, ¿tú te imaginas? Ella primero Sí, tuvo a su hijo mayor, que es asiático, luego tuvo otros dos niños, de cuarto llega Shiloh, que creo que es la biológica, y termina una tribu, un clan. Esos ejemplos que tú decías son, por ejemplo, ese tipo de ejemplos, cuando ya se Sí. vienen generando jerarquías, como nos estabas contando. Son jerarquías, sí, son jerarquías. Recuerda que cuando son adoptados las otras familias es porque ningún miembro de esa familia lo quiso retener. Entonces prácticamente lo sueltan. Entonces Yo ya lo este veo árbol genealógico. diferente. Yo Sí, lo veo diferente. Yo digo, es pero como que nos hicieron el favor a muchos de ser portadores de lo que del regalo que nos iban a entregar. Nos iban a entregar claro. una vida para proteger. Claro, mira, Jorge, es que es muy importante lo que tú acabas de mencionar. ¿Por qué razón? Porque es que cuando llega un hijo adoptado, como en el caso que tú mencionas, si revisamos generaciones anteriores, podríamos irnos bisabuelos o bisabuelos, quizás en esa época que hubo de guerras, en ese momento hubo momentos de que a través de la guerra no se podía retener los hijos porque corrían el peligro de morir. Entonces muchas familias tenían que entregar los hijos a otros para que les dieran la subsistencia, ¿cierto? Ajá. Esos hijos que entregaron a otras familias, eso no se pierde. Entonces viene el inconsciente a Bueno. través, por ejemplo, de tu persona que reclama otro hijo y lo adopta. Sería muy Ah, rico mirar el nombre de tu hijo y empezar a mirar el árbol hacia atrás, a ver si de pronto había algún abuelo o abuela que tuvieran el nombre de tu hijo actual. Y vas a encontrar ahí, no te sorprenderás. yo tengo del una lado mío pregunta no, del lado mío Ahí, sobre, ahí no. te dejo, Del lado mío no. Mati no. Mati a no. uno nunca, abuelos uno o nunca bisabuelos, sabe. Estoy de abuelos o acuerdo bisabuelos. con Fernando. Y ahí quiero hacer una Sí, pregunta que tiene relación, Fernando, con esto, y es en el caso de los hermanos del niño adoptado. Porque, a ver, hay casos en que adoptan, por ejemplo, y es el caso de una amiga mía cercana, adoptó dos hermanitos. Pero hay niños y que son muy unidos, ¿cierto? Entonces ellos lo adoptaron, ellos iban a adoptar uno, pero se presentó la situación y ellos pues dijeron, pues no los vamos a separar, pues de una vez tenemos los dos hijos y adoptaron sí, dos. En sí. el caso, en otro caso en que uno adopte a uno y haya otro hermano que o se quede con esa familia o se vaya con otra, ahí ese hermano sí hay que tenerlo en cuenta o no. No, no, sucede lo mismo, mira. Nosotros Ok, solamente vamos a tener en cuenta el que viene para mi hogar. El otro, obviamente, ya era parte de la otra familia que se lo lleve, será parte de ese árbol genealógico. ok. Solamente nosotros contamos los que entran a nuestro árbol genealógico. Y esos dos salen del árbol original, ¿cierto? Porque el árbol Ajá. no los quiere tener, entonces sale uno para este hogar y el otro para el otro y ya. Y empieza ahí la cuenta. Ok. Perfecto. ¿Vamos con otra pregunta o tienes pregunta, mi George? No, pues yo tengo 20.000, pero damos la oportunidad a nuestros acompañantes y Sí, televidentes y seguidores. De verdad que sí, vamos con démosle ellos. la opción. Bueno, Diana Carolina pregunta, si no tengo contacto con mi familia por rencores familiares,
no me volvieron a hablar para quedarse con la herencia que le correspondía a mi madre ya fallecida. ¿En qué afecta a mi árbol? ¿Qué debe sanarse? Uy, qué pregunta. Tremenda, tremenda Pero, pregunta. mira que en el caso de ella, sí tiene familia, lo que pasa es que no volvió a hablar con ella. No, ese No, es no un le volvieron problema, a hablar. Ellos no por le eso, volvieron a hablar. pero La sí tiene familia, exiliaron. La pero tiene familia, exiliaron. Claro, pero tiene claro. familia. Ella sabe quiénes son las tías, las primas o los familiares que la sacaron, pero ella sí tiene árbol. Una cosa es que yo no tengo información de ningún miembro de mi familia y otra cosa es que la tengo, pero nunca hablo con ellos porque estoy peleado. Ya es diferente el proceso. Pero entonces ahí se busca cómo establecer el vínculo. Ella preguntaba cómo sanar esa parte o qué es lo Ya, que se debe sanar, porque entonces ya, si no tiene, digamos, una relación activa por el tema del dinero, ¿qué se perfecto. debe trabajar? Correcto, mira, eso va generando otras cosas adicionales. Entonces, ella tiene que hacer un proceso personal donde debe hacer unos cambios, porque en la vida nada sucede por casualidad. Ni puede pensar que es la más de malas, no. O sea, ese proceso lo necesitaba vivir ella, pero ella debe aprender de eso. Entonces, hay unas técnicas para que ella empiece a sanar esa partecita. Ya, si sigue con el rencor y fue motivo de problemas por una herencia, eso obviamente en su inconsciente lo va a grabar y posiblemente tenga una afectación en su cuerpo a nivel del páncreas. Puede ser por ese lado del físico. Y Sí, el tema hay que preguntar también cómo sería el tema, Mati, el de abundancia de ella también, porque hay gente que si ella está asimilando o relacionando tan directamente el dinero con la relación afectiva, puede haber también una carga sobre la energía del dinero, de cómo asume ella también el merecimiento y el dinero. exactamente, correcto. Bueno, aquí nos pregunta Mónica Jaramillo, ¿qué significa cuando coincide tu día de nacimiento y una persona de la familia muere en esa misma fecha? Esa es muy buena pregunta, Mónica. Mira, hay unos nombrecitos en el árbol genealógico que se dan a través de la fecha de función. Entonces, si la persona que fallece, yo la conocí en vida y fallece el mismo día que yo nací, yo soy un yaciente, perdón, soy un heredero universal, que ahora les explico qué significa eso. Pero si hubo un familiar que falleció antes de que yo naciera o fuera concebido, yo sería un yaciente, que es algo similar, pero con una carga, digamos, más fuertecita. Entonces, un heredero universal en el primer caso, que la persona nace ese día y ese mismo día fallece y yo la pude conocer, por decir algo, ¿cierto? Quiere decir que todas esas cositas que esa persona que falleció no pudo solucionar en vida, le toca solucionarla a esta persona que nació o fue concebida. Ya en el caso de los yacientes, que yo no conocí a ese familiar que falleció, entonces no solamente tiene que solucionar todo lo que esa personita no pudo solucionar en vida, sino que adicional voy a asumir como la vida de esa otra persona. Entonces estaría viviendo casi dos vidas, la de la otra y la mía. Entonces esas son las dos grandes diferencias. ¿Sí me explico bien? Sí, es decir, vamos a llamarlo entonces, vamos a empezar nuevamente, pero tú me vas a ir corrigiendo o me vas a ir poniendo los nombres. Sí, Estamos hablando de que cuando la persona ya vive, yo vive. conoció el familiar, así fuera 1 o 2 años, pero lo conoció, tuvo contacto con ese familiar. El familiar Y fallece, fallece el ya día es, en el día de mi cumpleaños exacto, o dentro de los días siguientes a mi a mi fecha de cumpleaños. cumpleaños o 10 días antes de mi cumpleaños. Entonces, Entonces, en ese lapso sería un heredero universal. Entonces ahí ok. estaría la persona asumiendo los mandatos inconscientes que esa persona que falleció no pudo solucionar en vida. Hablamos de mandatos refiriéndonos a qué. Exacto, muy bien, Jorge. Mandatos son todas esas dificultades que la persona no logró solucionar o todos esos proyectos.
Entonces, por decir algo, toda la persona que falleció tuvo durante su vida el gran proyecto de conseguir una casa y se murió el día de mi cumpleaños o dentro de los 10 días siguientes o los 10 días anteriores de mi cumpleaños. Entonces yo inconscientemente quedo vinculado con esa persona, con ese mandato o esa situación que no solucionó la persona que falleció y yo casi que inconscientemente estaría todos los días. Yo necesito conseguir una casa, yo necesito conseguir una casa, yo necesito solucionar eso, necesito reparar eso. Eso se hace todo a nivel inconsciente. Va llegando va surgiendo eso. O sea, pero solamente asumimos los retos y las tareas, o las dificultades y las tareas, o también asumimos cosas como dones o beneficios también de lo que haya logrado su Dharma. Toda esa parte de cosas positivas lo asumen mucho los dobles. En este caso, de heredero universal o de yacientes, son las cosas que yo no pude solucionar. Bueno, yo ahí sí Sí. voy, voy a meter la cuchara y voy a hacer una consulta y lo voy a reconocer, es personal. Total, Mati. Mi abuela paterna Sí. se llamaba Matilde. Sí. Yo me llamo Matilde, o sea, a mí me pusieron el nombre por ella. Durante toda la vida me dijeron que me parecía mucho y físicamente me parezco mucho a mi abuela materna, perdón. Digamos que no tuvimos una relación muy cercana, pues como la abuela que cuida y no, realmente fue un poco distanciada y ella murió el 29 de abril, un 29 de abril, cuando yo cumplí 15 años el 27 y ella murió el 29 de abril. O sea que ahí hay una relación muy tremenda, ¿no? Eres universal. Además porque yo siento que hay algo ahí, o sea, yo siento que tengo algo con mi abuela, pero que además no está resuelto ni está claro para mí. Entonces, ahora sí, Fer, dame luces. Ay, no, Mati. Ay, María Matilde, quedaste ahí enganchada con tu abuela. Mira, es muy importante. Perdóname, Fer. Perdóname, Matilde, aparte de que eres heredero universal, ¿te dejó tierrita? No. No, es que eso es lo que yo digo. Sí, mira, ahora que mencionas el nombre, es muy importante en el árbol genealógico nosotros tener en cuenta esos nombres de nuestros ancestros o familiares. Somos muy dados a colocar nombres, por ejemplo, de los abuelos, de los papás o de tíos o de primas que admiramos y nos parece mucha gracia a eso como honrándolo. Todo esto se hace a nivel inconsciente, ¿cierto? Y resulta que nosotros tenemos que mirar la trayectoria de ese nombre, porque nos vamos volviendo dobles por el nombre. Entonces, Matilde, tú en este momento eres doble de tu abuela por el nombre y está reforzado por la fecha de defunción. ¿Eso qué quiere decir? Que tú eres una heredera universal y tú debes, ahora que vas conociendo la información, averiguar más sobre esa abuela. ¿Qué fue lo que dejó ella pendiente por realizar? Entonces voy a poner un ejemplo. Fue una mujer que quiso estudiar para poder lograr su independencia. Es correcto. Pudo haber sido ese su proyecto de vida, pero no lo pudo lograr porque en esa época no le permitieron estudiar y pudo lograr su independencia. Tú, como eres yaciente, llegas a sanar esa parte. Entonces resulta que Matilde estudió y es una mujer independiente. En ese caso, ya reparó y sanó esa parte de la abuela. ¿Me explico bien? Estamos bien, sí. Esa es la parte que tendrías tú con tu abuela. Sería muy bueno que preguntaras más sobre la abuela. Y por lo que tú dices, es que uno siente que hay algo ahí, uno siente como esa energía. Sí. Eso es todo a través del vínculo transgeneracional. Bueno, Mati, ¿alguna cosa que sea así clara que haya dejado tu abuela, así como de tu abuela? Ojalá que no le haya dado por ser bailarina de ballet porque tocó reencarnar. No, ¿sabes qué? No, yo creo que mi abuela, pues como la información que me llega y que siempre he pensado de ella, que nunca lo hablé con ella, es que ella era una mujer como muy de avanzada para la época.
Ella, por Ajá. ejemplo, sí era como muy liberal para la época. Entonces eso me llama eso, por ejemplo, me llama la atención porque yo siento eso, o sea, son simplemente percepciones, no sé, pero voy a indagar un poco más sobre ella realmente, porque yo Mira, sé por, que ahí hay mucha información. Mira, por ejemplo, todos estos temas que estamos tocando y que tú has tocado en el canal a través con Jorge también, son temas de avanzada, o sea, no son temas comunes y corrientes. Ujú. Entonces ahí vas viendo cómo tienes alguna conexión con eso. En esa época eran otro tipo de conocimientos que se necesitaban o información que tenían acceso, pero en este momento tú también eres de avanzada. Sí, bueno, Ajá. ahí ya me has dado otra Un buen dato. respuesta. Un buen Bueno, dato. Fernando, Señor. me voy a pegar de la pregunta de Matilde antes de volver a las preguntas de nuestro público. Me causa mucha, o sea, siempre he pensado eso, que los nombres son los mantras que nos ponen nuestros padres y es un nombre demasiado, ese es un mantra demasiado poderoso, ¿cierto? Es una Sí, carga correcto. casi que una Sí. carga energética que nos ponen nuestros padres. Ellos bien saben que están haciendo un papel de portadores de una parte de lo que es nuestra misión de vida, pero en el caso de las personas que tienen esos nombres repetidos, no lo eligieron, no están contentos, no se sienten que se llaman como se deben llamar. Tina, déjenos que Fernando está hablando y contando cosas muy importantes. Entonces, esas personas cuando sienten esa inconformidad, es recomendable que trabajar en el árbol genealógico, hacerse un cambio de nombre, porque hay personas que sienten que renacen cuando se cambian el nombre, o a partir de esta teoría, ¿qué es la mejor recomendación para esas personas para sanar ese lastre? Muy buena inquietud, Jorge. Sí. El nombre es muy importante tenerlo en cuenta. Normalmente en estos procesos del árbol genealógico, las personas vamos sintiendo como que queremos hacer algo, pero hay algo que no nos deja hacer eso porque tenemos que hacer algo diferente. La mayoría de las personas sentimos eso por esos vínculos familiares que hay, inconscientes. En muchos casos, bueno, en muchos no he conocido casos donde las personas han tenido que cambiar el nombre, lo han tenido Ujú. que cambiar porque está ligado con personas que han fallecido, digamos, en una forma muy trágica, y si ya se va aproximando la edad que tenía esa persona y se ha repetido en generaciones anteriores, sería muy probable que también le sucediera lo mismo. Entonces, hay muchas personitas que les ha tocado adicionarle algo al nombre o cambiarlo. Ok. Bueno, Sí. antes de pasar a la siguiente pregunta, saludemos a Sadeva Darmanat, que Uy, está qué conectado maravilla. con nosotros desde Argentina. Namaste, Así es. un Sadeva, gran amigo. sí, Sadeva Mati, hay que invitarlo con el tema de las relaciones de pareja, que tú siempre lo tienes muy presente a él con ese tema para que nos ayude también con las relaciones de pareja. Sí, ya lo hablamos. Ah, ¿en serio? Sí, pero está pendiente porque él esta semana y la que sigue va a estar muy enredado, pero Ok. ya, claro, mi George. De verdad, una Ese es un super charla. excelente tema para trabajar. Bueno, Ajá. vámonos aquí con la siguiente pregunta. Rédigo Pernía dice, ¿puede ser mi hijo la reencarnación de mi padre? ¿Cuán probable puede ser? Bueno, ya lo habíamos hablado en un programita anterior y muy buena la pregunta, Redigo. A veces en nuestras vidas vamos haciendo, digamos, como unos contratos con esas personas que han estado con nosotros y que han sido muy agradables. Entonces se realizan esos acuerdos o contratos para que en unas próximas vidas pues, se puedan volver a encontrar. Obviamente no es con la misma función que están desarrollando en esta vida, sino que puede ser un familiar o un amigo, un gran amigo. Pueden llegar a tener esos vínculos. Sí, Sí. Redigo. Qué Seguimos con la maravilla. otra. ¿Qué pasa? Ana María García Nieto pregunta, ¿qué pasa cuando hay enfermedades recurrentes en el árbol como el Alzheimer y el suicidio? ¿Cómo cortar ese círculo? Esta está muy buena esta pregunta también. Muy buena pregunta, Ana María. Mira, todas esas enfermedades que son repetitivas en el árbol genealógico, eh, hay que sanarlas. O sea,
Las enfermedades, el 85% de ellas se dan por la forma como pensamos y actuamos. Y el 15% aproximadamente vienen del árbol genealógico. Entonces, esas enfermedades necesitamos ir a revisar en el árbol qué es lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para poder encontrar esa emoción que está ya anclada y poderla desactivar y poderla sanar. Porque esas enfermedades que son repetitivas no son por casualidad. A eso hay que pararle bola. Igualmente los suicidios. Eso es un tema que nosotros necesitamos ponerle mucho cuidado porque a veces nacen personitas en nuestro árbol genealógico que tienen todo, no les falta absolutamente nada, que ellos saben que pueden vivir felices, pero sienten una gran tristeza en sus vidas y no saben de dónde viene. Y resulta que en el árbol genealógico, en algún ancestro, algún tío, o un tío abuelo, lo que sea, se pudo haber suicidado y yo soy doble o soy un yaciente de ese familiar. A eso hay que ponerle mucho cuidado. Hemos conocido casos de personitas que se han suicidado sin saber por qué y cuando miramos el árbol genealógico era que tenía un vínculo con otro ser que se había suicidado. Sí. Bueno, ahí también le quería hacer otra pregunta, Fer. Yo creo que hay cosas que para uno son muy reales y uno dice, bueno, esto está pasando coincidencialmente, pero ¿cuáles son realmente aspectos importantes o eventos importantes de nuestra vida que tengamos en cuenta para analizar? Muertes trágicas de familiares, conservar la misma fecha o los 10 días antes, 10 días después, es otro elemento para trabajar con esa persona. Pero, por ejemplo, cuando hay dos familias, un padre con dos familias o capítulos de, digamos, de hermanos que son muy parecidos de un lado y otro, parecieran como familias espejo, ¿qué otros elementos pueden ser? Mira, ahí hay claves para trabajar. Sí, mira, en el árbol genealógico existen muchas cosas que nosotros necesitamos mirar. Entonces, hay unos síndromes que se llaman el síndrome de aniversario, que son unas fechas que están marcadas en las familias y en las que coincidencialmente pensamos nosotros, nacen personas, por decir algo, el 22 y nacen el 22 y se repite el 22 y el 22. A esa fecha hay que ponerle cuidado. ¿Por qué? Porque puede haber un evento, llámese un suicidio, llámese una vergüenza para la familia, llámese un adulterio. Entonces, todas esas cosas se tratan de guardar como secretos familiares. Y esos secretos salen a la luz, o sea, eso no se guarda nada. Entonces, en esas fechas o eventos hay que estar muy pendientes para poder revisar y decir, ¿por qué se están repitiendo tanto? Y ahí es donde empezamos a devolvernos y a mirar y se encuentra la información y se sana, se corta ese vínculo. Hay una, Mati, ¿no te ha sucedido de pronto en tu familia cuando hay como una racha de personas que nacen como en cerquitica, que los cumpleaños son pegaditos el uno del otro? Sí, sí, en mi casa, por ejemplo, tengo, no, hay muchos. En diciembre, por ejemplo, hay muchos seguidos. Arrancamos el 5, 6, 7, 8, 18, 28, creo que están así. Y son de la generación mía, o sea, mi hermano, un primo, mi papá, un tío, mi hermano, un primo. Y de la siguiente generación dos Son hijos, primitos. son hijos del carnaval. El carnaval, sí, sí. Sí, Son hijos del carnaval, Mati. Sí, hay cosas que, hay Sí. información. Ahí hay información y valiosa y sería muy bueno mirar ese árbol, a ver qué es lo que ha pasado en otras generaciones en esas fechas. Y más que hay Ay, tanto doble, sí. Sería fantástico mirar ese árbol. sí, chévere. No, mi árbol genealógico es una maravilla. Además es muy frondoso. Es muy frondoso. Ah, Bueno, aquí nos pregunta María Arbeláez Villarreal, también seguidora nuestra. Un abrazo para María.
Pregunta, si madre e hija nacen el mismo día, ¿qué significa? Bueno, muy buena pregunta, María. Quiere decir que son dobles. En el árbol genealógico, voy a mostrar una tableta. Sí. No sé si la alcanzan a ver bien. Uno, Sí, dos, tres. Uno, dos, tres. Dice enero, febrero, marzo, uno, dos, tres. 4, 5, 6. Y dice abril, mayo, junio. Y finalmente debe estar 7, 8, 9. Y aparece julio, 10, 11, agosto, es septiembre. correcto. Exacto. Exacto. Y Entonces, 10, 11, 12, que son los exacto. últimos. Entonces van a ver que está el 1, el 4, el 7 y el 10. Ajá. Luego sí. sigue el 2, el 5, el 8 y el 11. Y de último 3, 6, 9 y 12. Los vínculos se hacen a nivel vertical, o sea, están vinculados enero, abril, julio y octubre, y febrero, mayo, agosto, noviembre. Están vinculados entre sí y están vinculados marzo, junio, septiembre, diciembre. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros para poder saber quiénes son dobles tenemos que mirar esa tablita. Entonces, en el caso de la pregunta que dice María, la mamá y ella son del mismo día del mes, ¿cierto? Entonces ellas son dobles. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una gran afinidad entre ellas y son unos vínculos inconscientes de gran camaradería, pero lo que no resuelva la mamá le corresponderá resolverlo a la hija. Y lo que no resuelva la hija, si tiene más hijos, le tocarán a los hijos. Por eso dicen que nuestros hijos son nuestros bastones, nuestro punto de apoyo. Lo que yo no logré solucionar, siguen mis hijos. Entonces, a veces para no dejarle esas herencias tan traumáticas a nuestros hijos, nosotros necesitamos solucionarlas en nosotros. No sé si de pronto me expliqué bien. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, o sea, en este caso María y la mamá, o María y su hija, porque pues no está claro por qué lado es, Sí, igual como tienen correspondencia, mejor dicho, sí, desde el punto de vista de lo que deben hacer o debe continuar, que no termine la primera, o sea, la mamá. sí. Yo, por ejemplo, si hay una persona mayor que yo sería doble de él. Entonces, Ujú. lo que no solucione ese ancestro mayor, me toca solucionarlo a mí. Y Y si, si hay alguien que es menor que yo, ese sería doble mío. Y lo que yo no solucione le tocaría a esa persona que sigue en el árbol hacia abajo. pero que no necesariamente es doble tuyo. Aunque sean dobles, estamos hablando en el caso de Ah, los ok, dobles. En el ya. caso de los dobles. Siempre hay que mirar con esta tableta, siempre vamos a mirar. Esta tabla es esencial para mirar qué relaciones tenemos nosotros, porque podemos ser dobles, podemos estar en línea maestra, podemos estar en fiesta manía, puede ser un síndrome de aniversario. Bueno, hay una cantidad de vínculos que nosotros tenemos que empezar a mirar, que se van dando en el árbol, para poder solucionar todos esos conflictos. Bueno, Bueno, ¿tienes pregunta ahí, Mati, en sí, pero línea? dale, En fila. dale. Bueno, porque yo quisiera como que nos explicaras un poquitico cómo se hace entonces la Ese técnica, ya vimos el análisis. cuadro y cómo se toman las fechas y cómo se maneja el tema de las fechas, los datos para poder ir armando el perfil del consultante. Muy bien, perfecto. Nosotros empezamos con esta tableta, como te decía ahora, entonces vamos a mirar, todos los que nacen en enero, abril, julio y octubre van a estar vinculados. Esa es la primera condición. Los de enero, abril, julio y octubre están vinculados Enero, abril, verticalmente. junio y Julio, octubre. julio, julio, Julio julio. y octubre. O sea, O sea, el en 1, el el caso, 4, el 7 y el 10. en el caso mío sería mi hermana que es de enero y mi madre que es de abril. Exacto. Entonces ahí van cumpliendo la primera condición. De la misma manera los que estén en febrero, Ay, mayo, mi otra hermana agosto y también es de noviembre. abril. Bueno, ahí, esa sería la primera condición que Ok. estemos clasificando ahí. La segunda es, por decir algo, yo nazco el 15 de enero. Entonces ya ahí tengo que mirar
10 días después y 10 días antes. Ok. O sea, el periodo entre 5 de enero y 25 de enero, ¿cierto? Porque son 10 días después del 15 de enero que yo nací. Entonces, Sí. entre el 5 de enero y 25 de enero, ese mismo lapso lo va a tener en abril, los que nacieron entre el 5 de abril y el 25 de abril. En julio, 5 de julio, 25 de julio. Y en octubre, 5 de octubre y 25 de octubre. ¿Me No. explico bien, cierto? Sí, entonces, por ejemplo, te voy a poner el caso ya poniéndolo ahí. Mi madre nació el 9 de abril, mi hermana nació el 28 de abril. Mi hermana menor nació el 15 de enero. Es decir, que mi hermana estaría relacionada Ah, con mi madre, más sí. no con mi hermana del 28, Es- exactamente, porque ya correcto, salió del correcto. rango. Ya se salió del rango, exactamente. Ok. Entonces, ya cumpliendo esas dos condiciones, empezamos a decir, listo, los que nacieron el 15 de enero y nació otro por ahí el 15 de abril, entonces esos son dobles. Entonces ya empezamos a mirar quién nació primero, si fue la otra persona, fui yo. Si el otro nació primero y yo después, entonces quiere decir que yo soy doble de ese. Y si el otro ¿Quién es? nació después, Perdón, no entendí. ¿Quién es yo, doble entonces de quién? yo soy doble del mayor. Ah, ok. Siempre ¿Quién el nace que nace entre el después? último es doble del mayor. Y los Ok, que nazcan después de mí son dobles míos. ok, perfecto. Entonces, lo que no solucione el mayor le toca al menor, ¿cierto? Entonces, Ujú. en los dobles se hereda todas las cosas bonitas que tiene esa otra persona, se potencializan y de la misma manera esas cositas que esa persona no ha solucionado, inconscientemente me tocarían a mí como tareita, Ah, qué ¿cierto? bien. Perfecto. Exactamente. Y así va funcionando en todos los niveles, con los dobles. El segundo El- grupo estaría relacionado por cuáles meses. Sería febrero, mayo, agosto y noviembre. Febrero, mayo, Mayo, agosto y agosto y noviembre. noviembre. Y Ok. el otro grupo serían los de marzo, junio, septiembre y diciembre. Por eso en el Yo. árbol de Matilde hay muchos que nacen en diciembre. Entonces hay que mirar los 10 días y mirar quiénes clasifican ahí. Entonces esa gente son dobles. La mayoría de los dobles se la llevan muy bien, generalmente. Hay mucha empatía, hay mucha camaradería. Y uno dice, pero ¿por qué soy tan amigo y tan llave, digamos, de este primo y no del hermano de él? Y miramos la Ajá. fecha y es que no clasifica. Entonces ahí vamos empezando a comprender parte de la historia familiar, que eso no es porque queramos o no queramos, sino que inconscientemente se van dando esos vínculos para crear esas lealtades, ¿cierto? Ujú. Entonces Hasta, también tiene de pronto relación, Mati, con el tema de los signos en alguna medida, los que son de fuego, pues no sé. Estoy como tratando de asimilar con otras de- cosas, porque sí, sí es muy, pues tiene todo el sentido. ¿Cierto? sí, Claro. sí, claro, no, 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 es que ahí hay mucha información. Sí, sí. Pero mira qué particular, Bueno, por ejemplo, Mati, hasta que, dime. los dobles de ¿ustedes cómo se la llevan? Yo quería preguntarte a ti eso. Fer nos dice que los espejos se la llevan muy bien entre ellos y todos los que nacieron como en esas fechas tan seguidas, probablemente la mayoría son espejo. ¿Se la llevan bien? ¿Tienen una afinidad de esa Y camada de sí, espejos? sí, claro, ahí está, por ejemplo, mi hermano con mi papá, ahí están los 10 días. Mi papá cumple el 8 de diciembre y mi hermano cumple el 18. Hasta certico. Ah, Vale. bien. Está muy Y llave. cerquita y Está son todo el muy límite. llaves. Claro, mi hermano, por Exactamente. ejemplo, pequeño, estando él nosotros chiquitos, él fue el que, digamos, disfrutó más a mi papá. Es muy curioso, pues muy curioso, no, ya hoy voy entendiendo, pero era muy Sí, no hay curioso. nada curioso. Para mí era ya curioso, ya hoy no. Sí, Eh, sí, Mi hermano no se le despegaba a mi papá. O sea, mi hermano era como un chicle con mi papá y claro. es el menor, entonces ya voy entendiendo por Bueno, pero Va qué. entonces comprendiendo. toca decirle a tu Y Exactamente. mi hermano mayor y yo, él nació el 23 de abril y yo nací un 27 de abril.
O sea, que él y yo Entonces, también estamos ahí y nos llevamos vinculados. muy bien, estamos Claro. vinculados, tenemos una muy Exactamente, buena relación. exactamente. O sea, Bueno, para que, ahí va Por eso entendiendo uno va uno. mirando, claro, uno va mirando, porque este hermano mío se la lleva también con mi papá y este se la lleva bien con mi mamá y yo me la llevo bien con este hermano, pero no tanto con este otro. Y ahí es, cuando no tenemos esta información, están esas discordias. Pero cuando la comprendemos, decimos, claro, es que por el árbol este está vinculado con este, yo estoy vinculado con este. Hay una afinidad, listo, se acabó el problema, ya lo comprendí. No peleemos más, ya. Eso es no, parte de Bueno, pero la hay solución. que decirle al hermano de Matilde que hable con el papá para que en verdad que a terminar todo lo pendiente para que no le toque nada. Sí, 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 sí. ya, sí. papi, usted acabe lo que tiene. Si tiene que ir a viajar, viaje. Si tiene que ir a hacer, haga. Para que yo no quede nada Ay, Sí. pendiente. no, pero es que me acabas de dar Cuidarse. mucha... Con eso que acabas de decir, Jorge, me acabas de dar un montón de información. No, Mati, tranquila. La Sí, factura bien. de la cuenta de la consulta se la hacemos llegar a vuelta de correo. Obviamente con Lo todo lo que nos ideal, ha dicho Matilde, Fernando. Ah, bueno. lo ideal es tomar toda esta información para sanar, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. No para pelear, sino para sanar y empezar a trabajar en uno. Listo, bueno, se está pasando esto, entonces hablo con mi papá. ¿Qué proyectos tiene pendientes? Venga, papá, trate de terminar eso porque inconscientemente me lo va a dejar a mí en algún proyecto o algo y yo tengo muchas cositas también por solucionar, Exacto, ¿cierto? exacto. Sí. Entonces, Muy, Totalmente. como decía Jorge, parece chiste, pero realmente es así. Hombre, ya comprendo la información, bueno, papá, a moverse, que yo también voy a hacer mi trabajo para dejarle lo menos posible a mis hijos de trabajo, Sí, si se va total, sanando esa línea del árbol. total. excelente. Yo tengo que Bueno, buscar entonces seguimos. porque de verdad que no he identificado. Son los de marzo, agosto y diciembre. Mar- Mira, es muy sencillo. El uno le suma 3, o sea, el 4 le suma 3 7 y al 7 3 10. Eso. 1 4 7 10. Lo mismo en febrero. 2 más 3 5. Al 5 3 8. Y al 8 3 11. Entonces 2 5 8 y 11. Ok. Y De, los de marzo, 3 6 9 12. 3, 6, 9 y 12. Esa es de la... tres en tres. Entonces, De 3 en 3. marzo, junio, Septiembre, septiembre septiembre y y diciembre. diciembre. Y Septiembre diciembre, no tengo, exactamente. diciembre tengo, pero no me caigo. Ay, yo tengo que buscar. Seré Hay mucha adoptado. información, Jorge. Ahí encuentra, Ahí ahí Voy encuentra. a- encuentras. Ahora encuentro que fui adoptado. Uno nunca Uno sabe. nunca sabe. Si saliendo No, mentira. diferentico. No, ya, sí, ya, sí, yo soy igualito a mi papá, eso por eso no me parezco más que hijo negado. Ave María. Bueno, Bueno, pero vamos, preguntas de nuestros seguidores porque hay bastantes. María Isabel González, ¿qué tan cercano tiene que ser el familiar que fallece para yo asumir esa carga? Me imagino que está preguntando hasta qué generación va. infinidad. Ujú. Siempre miramos hasta las 4 generaciones, si tenemos información. Solamente tenemos información hasta los abuelos, podemos los familiares que hayan fallecido en esa fecha y que coincidan con nuestra fecha de nacimiento y ahí ya sabemos si somos yacientes o si somos herederos universales. Ok, Ujú. muy buena pregunta. ¿Hasta Muy dónde bien. puedo? Sí, ¿Tú te imaginas, Mati, una abuelita, una bisabuela que uno ni conoció y que le resulte a uno que uno claro. está ahí dándole como el relevo, pues, para poder terminar lo que está pendiente? Imagínate. Imagínate que en estos días con un compañero me decía que el hijo tenía la obsesión de comprar, que le decía al papá, yo tengo que conseguirte una casita, yo la tengo que conseguir. Entonces yo me reuní con él y le mostré pues las fechas y resulta que él era doble de la mamá, y la mamá era yaciente, perdón, de la mamá, y la mamá tenía esa obsesión toda la vida de conseguir una casita. Y el papá no entendía de dónde sacaba el hijo, o sea, apenas leí la información, dije, sí, ya comprendo de dónde salió mi hijo eso. Y nadie le había hecho absolutamente nada al hijo, pero Ujú. siempre lo decía. Fernando, sin entrar en infidencia, claro está con tu profesionalismo, no sobra decirlo, pero ha sido uno de los casos más sorprendentes que a ti mismo, que nada te sorprende en este momento,
que a ti mismo hayas dicho como, wow, eso pues nunca pensé encontrarme una situación de estas. Sí, hubo un caso muy bonito de una consultante que tenía un problema con los huesos, digamos unos huesos de cristal. Ujú. Y resulta que en la familia nadie tenía problemas con eso. Y nos fuimos al árbol genealógico y empezamos a mirar que estaban sanando una creencia con respecto a la parte de la religión. O sea, eran muy pegados a la religión y esta niña era totalmente abierta a muchas cosas. Y era tan bonito descubrir eso porque ella vino a revolcar todo ese árbol, a cantar y a decir las cosas, a expresarlas. Y claro, eso empieza a mover las generaciones porque dicen, bueno, esta está saliendo de la línea y entonces no le podemos pegar porque la quebramos. Entonces tenían que escuchar, mas no la podían agredir. Mm, sí, Mira vino con su cómo caparazón. va a ser todo. Sí, o Su sea, capa, esa era la exacto, inmunidad de ella. exacto, era La protegía, o sea, yo les canto la tabla, les digo esto, pienso diferente, les muevo las estructuras a toda la árbol familiar, pero ustedes no me pueden hacer nada porque donde me toquen me quiebran. vino con la armadura. Con la armadura, sí. Su enfermedad era la armadura, tan chévere verlo así. Exactamente. Sí. Y fue un Tremendo. momento de comprensión, claro, total. ¿Mejoró la enfermedad? Está en ese proceso, sí, es que es un proceso muy difícil para ella, pero tiene una energía muy bonita de que va a salir adelante. Sí, Qué bien, qué bueno eso. sí. Qué bien. Al Vámonos. menos, no sé, al menos no se está echando culpas de por qué yo nací así, de qué fue lo que estoy cargando, porque ese karma, ¿no? Ya comprendió, dijo, yo no tengo que culpar aquí a nadie, sé que vengo a sanar mi árbol y la única manera de sanarlo era asumiendo esta discapacidad, no hay problema ya. Listo. Se Qué fue la bonito, rabia. Sí, qué bonito, exacto. Se sí, desintoxicó. exactamente, sí. Ay, Mati, de esto sí lo revuelca uno y lo deja uno con la cabeza, pero Sí, claro, total. Ah, Pero en la medida en que vas encontrando información, Jorge, vas resolviendo y vas liberando. ¿Sí o no, por Fede? supuesto. sí, o sea, mira, normalmente lo principal es yo quiero buscar información para sanar y comprender muchas cosas que está pasando en mi Mm, vida. Vamos encontrando, aunque sea poca información, pero vamos mirando qué hacemos con eso y eso nos va generando, vamos sanando pedacitos aunque sea y cuando menos piense, ayudamos a sanar la línea del árbol que nos corresponde, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan una mejor vida, por decirlo así. Tiene razón. ahora que estaban ustedes hablando, estaba haciendo cuentas con mi hijo y el papá. Sí, son Mi hijo dobles. es que creo que se salvó por un día. Mi hijo, obviamente. Sí, Mi hijo nació el 4 de julio y el papá es del 15 de octubre. sí, Ah, se sí. podría decir que es doble de él. Que por un día, pues sí, sí es ahí. Entonces, mira, Ay, Matilde, no, en ese no se caso, salvó. todo esa, no, no, está ahí pegadito, pues, porque es un día, pero lo podríamos asumir que está bien. Pero lo que es pensar es lo siguiente, ¿qué dificultades tuve con mi pareja que no pude aceptar, que no pude comprender porque mi hijo posiblemente me las traiga en un modelo más ampliado y como es el hijo, yo no lo puedo sacar de la casa porque es el hijo. Es que mira, en el árbol sucede lo siguiente, lo que yo no sano con mis padres, entonces yo huyo de la casa y en la calle mi inconsciente busca un doble, ya sea de mi padre o de mi madre, si tuve una mala relación y encuentro lo que hace y encuentro Es persona que que trae una si tú supieras el botón que acabas de hundir, Fernando, no fue el de eyectar porque se nos iba volando, no, no. Si tú supieras el botón que acabas de hundir. No, pero esto me parece, en serio, me parece maravilloso, de verdad, tener esta No, información, claro. me encanta. Y tú estabas claro, es diciendo, que mira, Fernando, que te nosotros, interrumpimos. entonces mira, si yo no tengo una buena relación con alguno de mis padres o con los padres que hacen normalmente, nos vamos de la casa, huimos. Yo digo, yo aquí
consigo un trabajo y me fui y me quité este problema y claro, se va. Pero nuestro inconsciente sabe que yo no he sanado esa relación con mis padres, entonces inconscientemente encuentro una pareja que es doble de mi padre y mi madre con los que tenía mala relación. Entonces esa parejita, claro, al principio me enamora, me engatusa porque así funciona el inconsciente para poder quedar enganchado y poder hacer la tarea que no hice con mis padres. Pero esa pareja va a funcionar a las dificultades que yo encontraba en mi hogar. Entonces empiezan a decir, me salí yo de mi casa por no aguantarme a mi papá y me encuentro a este otro, pues, ¿cierto? Y resulta que la vida a veces nos permite salir de la pareja, entonces lo despachamos, pero quedó un hijo. Y el hijo es doble de esa pareja, entonces se viene con una dosis adicional más Ahí le fuerte que el dejo. papá, y a ese hijo no lo puedo sacar porque es el hijo. Entonces ese me dice, bueno, o aprende, ¿qué? Pero yo soy el hijo. Uno puede echar a la pareja, se puede ir de la casa, pero el hijo es el hijo. Y ahí está Sí, la clase usted, directa. Está en clase directa. Ahí no hay usted nada que es hacer. Entonces, esposo. ¿qué hace la gente? Empieza a pelear con el hijo, se vuelve una relación tormentosa porque no tiene la información, pero cuando ya tenemos la información dice, ah, caray, sí, ya comprendo que yo debo sanar esta relación. Entonces, ahí es cuando empiezo a ver a mi hijo como un espejo. ¿Qué es lo que me molesta de ese hijo? Que debo sanar yo, no cambiar en mi hijo, porque yo en mi hijo ni en ninguna persona puedo cambiar absolutamente nada, sino ese hijo me está mostrando algo que yo debo sanar. Y ahí empieza el verdadero proceso de sanación. Y cuando uno asume esa posición, la relación con el hijo mejora ostensiblemente, sin tener que cambiar al hijo, porque no lo podemos cambiar. Mati, Así funciona. vamos con Sí, preguntas, vamos con pero preguntas. yo quiero hacer una antes de cerrar ahí, Mati, porque de pronto también te llegue información por ese lado. La familia política, la familia política de la pareja entra en las relaciones posibles o esa parte no se mete. No, Suegro, total. suegra, Total. Imagínate que a ¿sí? veces, casi siempre estamos vinculados con ellos. O sea, es que cuando ya No. lo inconsciente empieza a solucionar las cosas. Es que eso es tan maravilloso cuando a mí me apasiona todo eso, porque uno empieza a comprender y a decir, wow, es que claro, si esto es tan maravilloso, es que mi inconsciente empieza a encontrar las cosas que yo necesito sanar. Entonces, listo, hagámosle, sanémoslas, porque es que si no la vida de uno le vuelve un mundo y nosotros vinimos a ser felices, ¿cierto? Y pensamos que necesitamos cambiar las personas y resulta que las personitas están ahí es para precisamente ayudarnos a nosotros en nuestro crecimiento personal, para sanar O las sea, cosas. que Voy si a yo miro, hacer antes. Mati, espérate un Empieza a momento que mirar. ya ahí me llegó fue a mí, ahí me llegó Es fue a que mí. ya iba para allá contigo también. Que es referente a ti mi intervención. Ah, bueno, cuenta. Revisa fechas y meses. No, ven acá. Entonces yo también tengo que mirar cuando hago lo de marzo, junio, septiembre, diciembre con la Claro, familia política. claro, total. A Eso ver. está, y con los hermanos de tu esposa, y sí, todo eso entra ahí, eso no hay pierde nada. Ah, Sí, Dios santo. porque es que que es el árbol genealógico, se empiezan a formar una familia por acá y la otra acá, y ahí van saliendo hijos, estos se van juntando con otros y esos también van siendo parte del árbol. Así Ok, funciona, sí, nada se ok. pierde. O sea, no meto a mi pareja, por ejemplo, solamente, sino vengo a los padres de mi Claro, pareja, a los hermanos de claro. mi pareja y todo el Sí. cuento y se va integrando el arbolito ahí también por el otro lado y debo cruzar las fechas. Hay que cruzar todo eso y ahí es donde empezamos a Virgen. mirar, ay, estas tareas no las he hecho, las encuentro por aquí, las Y encuentro también por las aquí. tareas del hijo. Todo, o sea, es que todos estamos en clase, estamos todos relacionados. Lo que nosotros no vamos solucionando siguen los hijos, porque los hijos después van a conseguir pareja, se van a casar, van a tener hijos y se sigue armando el árbol frondoso, como decía Jorge, así, de frondoso. Hoy, Muy bien. señoras, señores, ya saben la tarea de hoy, independiente de la familia, vayan a buscar el arbolito donde se unió, o las ramitas donde se unió el otro arbolito de la otra familia con la de ustedes, y empiecen a mirar por qué hay tantos choques o cuántas afinidades hay
porque eso también implica un aprendizaje, un proceso de evolución grupal, donde ustedes van a hacer de pronto muletillas de algunas cargas y en otros casos van a estar impulsados también por el aprendizaje que van a realizar. Claro, de hecho, Jorge, a veces uno no se la lleva bien con un cuñado o una cuñada y empieza uno a mirar ya las fechas y resulta que ese es doble de un hermano con la que yo tampoco me la llevo bien. Entonces, ya comprendí por qué no me la llevo bien con el cuñado, porque no he sanado mi relación con mi hermano. Entonces ahí viene esa cuñadita a refregarme eso. Entonces, cuando yo comprendo eso, ¿qué hago? Empiezo a mirar a mi hermano, que no me gusta de mi hermano, empiezo a sanar en mí y por correspondencia casi que esa relación con la cuñada mejora. O si no tengo nada que ver con ella después, no, pues no me vuelve a cruzar en mis cosas. Pero Okay. funciona de esa manera, es maravilloso. Sin tener que cambiar ni al hermano ni a la cuñada. Los cambios los hacemos nosotros. Y al hacer nuestros cambios rompemos esas correspondencias. Y ahí es donde hacemos la sanación. Pero es un trabajo que nos requiere de mucha práctica, que no es fácil porque reconocer las cosas, siempre nosotros estamos mirando que la culpa es del otro y no, Sí. nunca miramos que ese otro nos está mostrando algo para nosotros. Y esa es la tarea que debemos hacer. Exactamente, la culpa nunca será de otro y no hablamos tampoco de culpa. Yo creería que es Es como la enseñanza, el la aprendizaje. enseñanza. Sí, Y hay que voltear los ojos, hay que mirar con los sí, ojos mirándonos a nosotros, no mirando al otro, porque es que el problema claro, no es del otro, es mío. claro, En Matilde. todo momento, en cualquier dificultad. Yo a esas personitas las llamo los entrenadores, esos son nuestros entrenadores. De la misma manera como yo no soy monedita para todo el mundo, las otras personas también tienen que mirar qué no les gusta de mí y no tienen que venir a decirme, ves que yo quiero que cambies esto, no, porque yo tampoco podría hacer lo mismo con otra persona. Entonces, míreme a mí, qué me molesta y empiece a cambiar usted. Y de Que pronto yo yo te- también puedo determinar con ese mismo ejercicio qué papel vine a jugar yo en ellos, es decir, pues, cómo me están viendo ellos a mí. exactamente, es la misma tarea. Por eso el ejercicio y la tarea es trabajar en cada uno. El hecho de que tú estés trabajando no quiere decir que el otro no tiene que hacer nada. No, tú trabajas en lo que necesitas corregir y te quitas la correspondencia con esa tarea, pero la otra persona tiene que arreglar sus cosas y ya no será correspondiente conmigo, pero con otra persona que necesita aprender de eso, ¿cierto? Ok. ¿Sí me explico bien? Ujú. Sí, sí. Vamos con preguntas entonces para Sí, que vamos que aquí hay una bien interesante de la familia Rodríguez. Dice, ¿qué pasa cuando una hija adoptada nace el mismo día de su padre adoptivo? Es la hija, es una doble. O sea, recuerden que, como decía ahora, para la familia Rodríguez, los hijos adoptados desaparecen del árbol original y se conectan con nuestro árbol. Si esa hija cumple el mismo día del padre adoptivo, es una doble del papá. Entonces viene a cumplir las tareas que no desarrolla en el papá, le toca a esa hija terminarlas de hacer. y a trabajar juntos A ellos la trabajar energía. juntos, sí, claro, correcto. Ok. Bueno, aquí hay otra de Viviana Pericolo. Dice, en mi caso nací el 24 de agosto, pero me anotaron el 29 de agosto y mi papá falleció el 29 de agosto. ¿Sería heredero de todos los mandatos de mi papá? Totalmente, Total. totalmente, Viviana, sí. Eres una heredera del papá, exactamente. Tienes que mirar qué proyectos dejó el papá pendientes y de hecho ella puede sentir dentro de su interior algo que es que yo quiero hacer esto, pero yo no sé por qué me llama la atención aquello otro. Y ya ahora con esta información que está recibiendo Viviana, vas a tener más conciencia y vas a decir, sí, ya entiendo qué es lo que tengo que hacer. Y terminas esa cosa para sanar esa parte del árbol con tu papá. Aquí Yeroles nos hace un comentario, lo voy a leer. Una vez tomé yagé y entré a un salón lleno de mujeres, las cuales me dijeron que yo era una de las mejores creaciones y que yo era como era, para que ellas pudieran vivir a través de mí lo que ellas no habían podido. Sin embargo, aunque agradezco lo positivo, yo deseo desligar lo negativo y no quiero ya que nadie viva a través de mí. Es complicado, ¿sabes? Porque Difícil. a mí me pasó en una carta.
con lo voy a comparar siempre con lo que yo manejo, que es la astrología, donde la mujer con la que estaba hablando en la consulta, ella venía a sanar el femenino de la familia, Sí. toda la carga o el balance femenino de la familia y a asumir un proceso casi que de apostolado. Se sacrificó en algún momento, como hay que salvar esta tanda y hay que hacer el corte y hay que cortar el proceso, pero necesitamos a alguien fuerte, a alguien, y empezamos a mirar todo lo que le estaba ocurriendo a ella y orientado a eso, era sanar el femenino colectivo. Ajá. Fue una misión que ella asumió. En ese caso, como ella estaba hablando, Yeroles, está con una energía femenina, evidentemente trabajando con esa energía femenina, pero esa misión se finaliza en el momento en que uno la cumple. Exactamente, sí. El viaje es algo, pues, un proceso fuertecito, pero si lo hace con una persona, pues, que sabe manejar ese proceso, puede lograr muy buena información. Ya habría que mirar ella con quién lo hace todo, y si es una persona de confianza de todo, sería bueno que empezara a actuar de la mejor manera. Bueno, vamos con la que sigue porque hay varias. Claudia Pineda pregunta, si yo no tengo hijos ni sobrinos y se corta mi árbol ahí, los conflictos que no he solucionado los heredan los hijos de mis primos. Sí, exactamente. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, como ella también va a tener dobles en el árbol, lo que ella no solucione lo van cogiendo los dobles. Entonces vienen otros sobrinos, posiblemente si ella tiene varios sobrinos y con uno de ellos tiene mucha afinidad, sería bueno que mirara las fechas, a ver si ya comprende que por qué tiene tanta afinidad con el sobrino. Sí, ya Quizás consiguió espejo. quizás ese viene a solucionar algo de lo que ella no haya solucionado, ¿cierto? Puede ser, digamos, voy a especular, puede ser la parte de la pareja, ¿cierto? Entonces, ese sobrino puede tener dificultades de relaciones interpersonales y se encontrará, ¿cómo lo sana? Posiblemente encontrando una pareja o manejando unas buenas relaciones, podría ser un ejemplo más o menos, señor. Pero hay muchas parejas que deciden en este momento, y más en este momento también de pandemia, tomaron la decisión de no tener hijos. No vamos a tener Sí, hijos. correcto. Esa decisión, ¿te ha tocado enfrentar en casos Sí. personas que tomaron esa decisión tiene un origen antepasado o esa decisión es un corte donde ya este árbol llega hasta aquí y vamos por otra rama? Muy buena pregunta, Jorge. Mira, recuerda que nada sucede por casualidad. Sí, el plan es mágico. Normalmente, cuando las parejas deciden no tener hijos, es porque hay que revisar en el árbol genealógico que hubo muchos procesos de abortos o De problemas con abandono. niños. Sí, pueden ser abandonos o una de las parejas apenas tiene el bebé, se muere el padre y se repite en otras generaciones, o muere la madre cuando tiene el bebé, o fueron niños que en ese árbol familiar han sufrido muchos maltratos, violación. Entonces llega un momento que no, vamos a parar. Eso no se hace conscientemente, esos son órdenes del inconsciente que vienen a sanar esa parte del árbol. Eso es un muy buen dato para tener en cuenta, porque hay unos hermanos de uno que sí tienen muchos hijos y otros deciden no tener hijos. Y llegan a ese punto y revisa uno y es por todas esas circunstancias. Ok. Qué interesante. Sí. Vámonos con la que sigue. LG Monza Jiménez dice, un tanto temible el hecho de traspasar genealógicamente lo que dejó un antepasado. ¿Un qué? No lo Un entendí, antepasado. pero me vuelves a repetir la pregunta. Un tanto temible el hecho de traspasar genealógicamente lo que dejó un antepasado. No, no lo miremos, Ellen, ¿cierto? Se llama Ellen. No, no lo miremos como algo temible, porque es que nosotros tenemos que hacer parte de un clan familiar. De hecho, asumimos muchas de esas cargas transgeneracionales porque nos daría mucho temor estar solos, porque estar solo significa muerte. Entonces, esos vínculos se tienen que hacer a través del clan y priman
todos esos vínculos familiares sobre mi intención personal. Entonces no lo miremos temible, es parte normal de la vida que uno tiene que ir solucionando. De hecho, todos tenemos que estar solucionando cosas permanentemente, pero si ya tenemos la información, no vamos a estar peleando con la vida, no vamos a estar peleando con Dios, sino que ya vamos a empezar a buscar información para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y empiezo a revisar esa información y va, ya lo comprendí y ya corto esa cadena y no más, pero no es para tener miedo. Al contrario, es una gran herramienta de satisfacción. Aquí pregunta María Arbeláez, que me parece una pregunta también interesante, y es, ¿y esas superaciones que hace otro, las supera también quien no las realizó? Es decir, si yo resuelvo lo que, por ejemplo, mi abuela no resolvió, le estoy resolviendo a mi abuela también. Sí, claro, es que de eso se trata el árbol. El árbol necesita tener una supervivencia, entonces realmente requiere de esos vínculos para que lo vayan sanando, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces son situaciones, por decir algo, con accidentes, con suicidios o con pérdidas que la gente lo deja como un secreto familiar y eso se va quedando allá que nadie lo puede conocer hasta que eso revienta y revienta de una manera fea porque viene una personita de una generación posterior a cargar muchas de esas cargas traumáticas que quedaron ahí marcadas en el árbol y a las que hay que darle solución, sacarlas a Fernando, la luz y sanarlas. eso te iba a decir. Regresando al método, entonces ya vimos cómo están divididos los meses, ya vimos que hay herederos universales, herederos yacientes. Sí. ¿Qué más se analiza en el modelo? ¿Cómo se pasa después a al siguiente análisis? Sí. Pues normalmente uno empieza a armar el árbol genealógico, hay unas formas de hacerlo y empezamos a mirar con base en estas tabletas que te dije quiénes son dobles y empezamos a sacar quiénes son dobles, quiénes están en línea maestra, quiénes son herederos universales, quiénes son yacientes y también muchos de los consultantes vienen porque traen muchos problemas, digamos, de enfermedades, pero no comprenden de dónde. Cuando empezamos a hacer todas estas relaciones, empezamos a comprender de dónde vienen esas enfermedades. ¿Qué es una línea maestra? Sí, perfecto. Una línea maestra es algo adicional a un doble. Entonces, tiene una característica adicional y es que si una persona nació el 15 de enero, se cuentan 6 meses exactos, o sea, del 15 de enero más 6 al 15 de julio. Ujú. Y obviamente entre los 10 días después del 15 y antes del 15. Los que clasifiquen en esa fecha estamos en línea maestra, o sea que está fuera de ser dobles, tenemos una clase personal. Él necesita aprender algo de mí y yo necesito aprender algo de él. Esa es la línea maestra. Funciona en doble vía la maestría, es La decir, línea yo maestra, tengo mi exactamente. imagen. 6 meses, 10 días para allá, hacia adelante, 10 días hacia atrás. Los que clarifiquen ahí, entonces, los que clarifiquen ahí, tenemos una clase adicional. No Entonces, tengo. a veces se encuentran hijos que dicen, pero es que yo me la llevo muy bien con este hijo, pero hay algo que me molesta, que me molesta. Y lo mismo el hijo con el papá. Yo me la llevo muy bien con mi papá, pero siempre es encima machacándole al papá, machacándole. Si revisan, están de pronto en una línea maestra y es claro, ya entiendo por qué. Yo a mi papá le reclamo esto y él me reclama esto. Cuando hago esa comprensión, empiezo a sanar y decirle, bueno, papá, ¿trabaja usted en esto? Y bueno, hijo, empieza a trabajar usted y se terminó el conflicto. Pero si no quedamos la información, nos quedamos peleando toda la vida por pendejadas. Pero no todos tenemos una línea maestra. La mayoría tenemos líneas maestras. Sí, Ay, hay que empezar a no, mirar. aquí acabo, acabo de Encontró. hacer cuentas. Sí, claro, Funciona en no. este caso, pero no, mentira, sí, porque tendría yo que estar aprendiendo algo ahí. Estoy muy reiterativa, pero es que esta información es muy valiosa para mí. Sí, Y sí. yo estoy en línea con el papá de mi hijo. ¿Cómo? María. Claro, yo soy de abril y él es de octubre. Yo soy del 27 y él es del 15.
O sea, abril, a Sí, sí. mayo, a junio, a julio, a agosto, septiembre, a octubre. Mati, clasificaste. 6 meses. Y te voy a dar otro dato, Mati, ¿estás sentadita? Ay, sí, Ay, suéltela, suéltela, suéltela de una vez. Bueno, lo que pasa es que tú eres doble de él. Los dos son dobles. Tu inconsciente lo busca. Y eso quiere decir que pudieron haber llegado a ser muy buenos compinches amigos, pero era como si estuvieran como en un incesto simbólico. Entonces llega un hijo y hasta ahí se acaba toda la parte de la pasión y eso. Ese hijo Ay, mata la tremendo. pasión. Y sí, exactamente. sí, Mati. Porque son dobles. Mati, Sí, ya esto pues se lo abrió. que ya. Esto se abrió. No, No, mira, pues mira, es que mira, fue, mira. prácticamente eso fue lo que pasó. Sí, mira, pero es Ah, muy bonito comprender esto porque uno dice, es Claro. que yo cometí muchos errores, yo no sirvo para tener pareja, soy la mujer más mala y lo mismo estaría pensando él. Pero cuando uno comprende la información dice, hombre, ¿por qué no lo comprendí? No era simplemente hacer un protocolo de darle el sitio a cada uno y listo. Tú no eres mi hermano, sino mi pareja y terminamos, pero haciendo un protocolo y ya solucionan las cosas. bueno, entonces va a Ujú. tocar trabajar con Pancho y con Alejo. Sí, además, pues porque ese es un tema de pareja, o sea, eso tiene Claro, que ver con el tema de pareja en mi caso. claro. Claro, exactamente. Ujú. Es que mira, eso es muy gracioso porque llegan personas y dicen, ay, yo soy por decir algo del 8 de diciembre y me consigo una pareja del 8 de diciembre también y somos, ay, es que el universo sí es muy lindo como nos quiere porque cumplimos el mismo día, mejor dicho, somos tal para cual, no saben en la clase que se metieron, porque es como si fueran dos hermanitos. Ujú. Entonces, cuando uno no tiene la información, uno dice, ah, sí, qué maravilla, celebramos juntos el cumpleaños, nos casamos, vivimos súper bien y nace un hijo y se terminó todo. Y Y peor, resulta que, hay unos que cuadran el matrimonio para el mismo cumpleaños, entonces ah, son sí, tres fechas. eso es como un incesto, eso es otra de las cosas, eso se volvería un incesto simbólico. Entonces, yo no me puedo acostar con yo puedo ser muy parcero con mi hermano, jugar, divertirme, pero yo no me puedo acostar con mi hermano. Entonces, hasta ahí llega todo. ¿Y cómo así que tuve un hijo con mi hermano? No, no, no. Entonces, eso se hace inconscientemente, Y Ah, termina la todo. energía se transforma. Claro, claro, claro. pero, por ejemplo, mira que yo conozco un caso de una pareja, de los papás de una amiga mía. Él, por decir algo, cumple el 25 de, creo que es marzo, ella el 26 y se casaron el 27. O él cumple el 25, se casaron el 26, ella el 27. O sea, las tres fechas son seguiditas, Sí. pero ellos todavía, ellos todavía Sí. viven juntos, es una pareja maravillosa. Sí, y es que te digo, uno puede llegar a vivir armoniosamente, pero la parte de la sexualidad se acaba porque ya es como si me estuviera acostando con un hermano. Sí, Ay, tremendo, tremendo, sí, tremendo. eso es lo Que ya, maravilloso de conocer todo esto. Eso es lo Tu amiga no maravilloso. nos está viendo. no creo, no. Ah, bueno. Si no he dicho los nombres, Pues, entonces no, no, no pero creo. tu amiga, Entonces, con las fechas ya sabemos. entonces yo ya sé, o sea, ya esa es una clave para mí cuando cuando ya esté dispuesta a entablar una relación, lo primero que ¿Cómo me que ya voy está a dispuesta? Que todavía está esperando a estar no, no, dispuesta. ya estoy dispuesta, o sea, Ah, ya. bueno. Claro, de Pero entonces hecho, lo primero que tengo que hacer es cuando cumples años. claro, no, eso es vale, vale. De hecho, yo con mis hijas le digo, vea, ustedes ya tienen la información. Antes de preguntar cómo se llama cualquier cosa, pregunte cuándo cumplen años, a ver si son vinculados o no. ¿Para qué? Para que hagan el ejercicio, no porque no puedan llegar a ser pareja, pueden llegarlo a ser, pero si ya tomo conciencia, le doy el lugar que le corresponde y listo, sanamos. Por eso es bueno Fernando, tener esta información. en el tema de parejas, cuando son muy recurrentes los nombres de las mismas personas con las que uno se relaciona, es decir, que tengan el mismo nombre. Sí, por ejemplo, hay el caso de mi hermana, el esposo de ella, pues tiene a Sara Beatriz, su mamá se llamaba Beatriz y su suegra se llama Beatriz. Entonces uno dice, como el universo no es casualidad, ni es tan, digamos, tan alegre, sino que es tan planeado, tan proyectado. Hay una simbología también en eso, en los árboles genealógicos. Sí, claro, todos esos árboles no, todos esos nombres no vienen por casualidad, entonces habría que mirar en el árbol de tu hermana qué ha pasado con las Beatriz. Habría que mirar eso.
¿O en la de él? No, en el árbol tío, porque ella es la que está siendo correspondiente. Ella es la ¿Ella que es la que tiene está que haciendo? estar, sí. Y en el otro árbol también, porque están pasando es que son en los dos árboles, Es ¿cierto? que mira, que en el árbol mío, ella es espejo de mi madre, ¿cierto? Porque Sí, coinciden las dos fechas, sí. enero, abril. Y en el caso no sé, pues no me acuerdo cuál es la fecha de su cumpleaños, pero que los tres, su madre, la madre de su esposa y su esposa, se llaman Beatriz. Y su anterior esposa creo que también se llamaba Beatriz. Claro, Creo. esos son unas cargas que se van poniendo que, como hablamos al principio, uno ponerle el nombre de una abuela a la mamá y luego a la hija con el mismo nombre. Hay que mirar qué trayectoria trae ese Beatriz. Hay que Ok. mirar, y hay que cuidarnos mucho de eso. Ojalá le pusiéramos nombres a los hijos que no estuvieran en el árbol. Y también mirar qué tipos de nombres, los nuevos que vamos a poner, qué trayectorias han tenido en la vida, porque eso también arrastra. COVID Fernando. No, 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 ¿qué tal? No, ¿qué tal? Bueno, vamos con más preguntas que nos quedamos aquí. Todavía hay varias. Voy a hacer dos rápidas. Una, yo tengo el nombre por una virgen de la que era, bueno, perdón, María Arbeláez. Yo tengo el nombre por una virgen de la que era devoto mi papá. En ese caso, ¿qué? Habría que mirar qué era la obsesión del papá con la Virgen. Sí, lo que pasa, empiezan a mirar, pues aquí, porque el tiempo es muy corto, pero habría que empezar a mirar qué fechas tiene ella con el papá. Y a veces esas fiestas que se le celebran a la Virgen también tienen una fecha. Entonces sería muy bueno conocer esa fecha, a ver qué relación tiene. Menos mal nos recordaste que el tiempo es muy corto. Sí. Porque Familia llevamos aquí. Rodríguez. Familia Venga. Rodríguez. ¿Qué pasa? Esta me parece importante. ¿Qué pasa cuando mi padre y tres de mis tíos han fallecido en la misma semana de mi cumpleaños en diferentes años? Uh, Ahí hay que mirar bien esa fecha porque eso es un síndrome de aniversario, como hablábamos ahora. Hay que mirar qué ha pasado en el árbol de la familia Rodríguez de ese papá, que se han repetido esas fechas de fallecimiento. Sería muy interesante hacer ese ejercicio porque se está repitiendo muy constantemente y muy específicamente en esas fechas. Hay un Recuérdanos brevemente. acontecimiento, sí, Sí, exacto. Mencionaste síndrome de aniversario. Recuérdanos brevemente síndrome de aniversario qué es. son esas fechas que se repiten muy constantemente dentro de nuestro árbol, como ponía el ejemplo Ana María es a la familia La Rodríguez. familia Rodríguez, La sí. familia Rodríguez, que el papá muera en una fecha muy similar a la de los otros. Esos son fechas de síndrome de aniversario. Hay que mirar en el árbol qué ha pasado, qué acontecimientos han sucedido en el árbol, específicamente en esas fechas. Entonces puede haber pasado algún suicidio, algún accidente, un secreto familiar, que el árbol, mira, es que el árbol no se guarda absolutamente nada, siempre lo va sacando a la luz y lo va sacando con esas fechas que se va repitiendo. Sí. ¿Para qué? Para que los miembros vayan tomando conciencia. Eso es lo importante de saber esto. Ok. Bueno, Mati, ya Dime. siendo las 9 de la noche, 10 en Miami, 11 en Argentina, Ya vamos yo creo que cerrando. vamos, ya, yo creo que miremos si hay alguna otra pregunta Sí, así aquí que hagamos. vamos. Voy a pasarme aquí a esta de Adriana Cataño. Dice, yo dentro de mi círculo de padres y hermanos no tengo pares ni diferencias de 3 meses con ninguno de ellos y discrepo mucho con mis padres. Y tengo una sobrina que cumple años el mismo día mío. Sí. Es que normalmente no es que tenga yo siempre que tener dificultades con mis padres. Si ella tiene alguna dificultad, hay que mirar las fechas porque normalmente está afín con alguien del árbol genealógico con el que ella no la va bien. Si tiene esa dificultad y eso hay que sanarlo porque el árbol siempre le está mostrando a uno qué es lo que necesitamos sanar. Entonces, habría que revisar específicamente en el árbol de Adriana y sentarse uno a mirar más detalladamente las fechas para mirar con quién está siendo afín a eso. Pero ya que Adriana tiene una tarea grande, Adri, y es no le dejes muchas cosas a tu sobrina, haz un trabajo consciente, haz lo que tú tienes pendiente en tu vida hasta donde puedas llevarlo para que si a ella le toca asumir algo en algún momento de la vida de ella, pueda ser menos carga para tu sobrina. Claro, total. Es toma de conciencia. Totalmente. Bueno, Mati, ya es una maratón que hemos hecho de este tema,
Fer, ¿dónde te pueden buscar para consultar con este tema y para hacer la terapia? ¿Pueden hacerla Claro. online? Sí, en este momento podemos atender online. Yo trabajo con mi hermana, con Rosalba Pérez, en Corazón Consciente. Nos pueden ubicar en el 302-307-2757, en Instagram también como corazón.consciente, o en el correo electrónico corazonconsciente111@gmail.com. Pueden agendar las citas y nosotros les podemos ayudar mucho sobre todos estos temas, a resolver muchas dificultades que han tenido en su árbol para que su vida cada vez sea más satisfactoria. Porque Por venimos a ser ejemplo, felices. Matilde. Sí, Exacto. Matilde. Por ejemplo, Matilde. Mati, Sí, ¿cómo te claro. fue con la consulta? Sí, no, es que yo empecé a conocer lo del árbol genealógico por Rosalba Pérez, que es la hermana de Fernando y Ah, con ya. quien trabaja Fernando. Y Exacto. esto hace muchos años, yo creo que estoy hablando más o menos 2 o 3 años, Unos 3 años. empecé y la verdad encontré mucha información, Claro. mucha información y hoy ha llegado muchísima más. Hoy te Exacto. Entonces vas con un compendio de tareas. voy a retomar el tema. Sí, claro, yo lo estaba haciendo con la intención, mejor dicho, yo se lo estaba haciendo a mi hijo, digamos en primera instancia, para resolver Ujú. asuntos de él, pero digamos que al ir resolviendo el árbol genealógico de él, por lo menos por el lado mío, yo voy resolviendo lo mío. Pero Claro, ahora con esta información, yo necesito la información del otro lado, o sea, claro, del total. papá de él, porque Claro. ahí también yo tengo que resolver cosas, no solo mi hijo, Sí, Exactamente. sí. Hay ¿cierto? que Exactamente. integrar, Total, hay que integrar. Muy Hay hay bien. que que integrar integrar. todo. Bueno, eso es yo digo que una abrebocas a una herramienta maravillosa, hermosísima, sin juicio. Recuerden el énfasis que hicimos desde el inicio del planteamiento del tema. Es una herramienta para trabajar sin juicios, para despojarnos de la moral, para Ujú. despojarnos de lo correcto y lo incorrecto ante los ojos de los hombres, sino Eso. para comprender el sentido de las cosas, como nos hacía énfasis Fernando. ¿Es así? Es así, Jorge, muy bien. Excelente. Y cuando ingresemos a ese mundo, perdona Mati, para darle el cierre a esto, para cuando entremos a ese mundo, no le vayamos a cargar culpas a nadie ni nos vayamos a imponer nosotros. Exacto. No vamos a decir, es que vamos a tomar poses de víctimas, es que mi abuela no lo hizo, entonces me toca a mí, o es que mire, mi abuela me dejó esto a mí. No, ese no es el papel de ir a una consulta de una herramienta como estas, Sí. sino al contrario, es tomar conciencia, saberlo, verlo con los ojos del espíritu y del amor. Sí, Jorge, lo que más vuelve ineficiente al ser humano es estar anclado a la culpa. Nosotros no nos tenemos que desligar de la culpa porque eso nos frena. Y como dices tú, nosotros tenemos que empezar a buscar información desde amor y decir, estamos en este mundo, venimos a sanar muchas cosas, a aprender demasiado, pero ante todo venimos a ser felices y no nos podemos olvidar de ese propósito de vida. Así es, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Volveremos a hablar de este tema porque sé que se nos quedó mucha información todavía ahí. Lo programaremos con seguridad para tenerles a todos nuestros seguidores toda la información importante que nos gusta tener, que nos gusta compartir para que vamos resolviendo. Todo esto hay que recibirlo, como dice Fernando, con amor, cambiar ese tema de la culpa, lo digo desde, digamos, desde mi experiencia, las mamás, como mamás, las mujeres, nos culpamos mucho todo el tiempo y realmente no se trata de culpa, se trata de aprendizajes y de aprendizajes con amor. Así Fernando, es. muchas gracias. Jorge, que sigas disfrutando del paisaje, de la playa, el mar. Que para mí ha sido una delicia compartir esta noche con ustedes dos, con las personas que están en el chat. He aprendido muchísimo, estoy viendo muchas cosas, inclusive sin ir a aplicarlas, muy diferente, muy distintas. Creo que para mí va a ser el inicio, lo digo abiertamente, que va a ser el inicio de una exploración con otros ojos en el pasado familiar. Y eso me deja como una misión también personal y es tratar de identificar qué cosas debo yo cerrar como ciclo en mi vida, porque es la parte responsable que hago yo con el colectivo de mi familia. Así es. Sí, señor. Así Entonces, es.
Les agradezco mucho a ustedes por esta compañía esta noche, de verdad, la pasé delicioso. Y a ustedes, señores, seguidores, televidentes, escuchas, porque hay personas también que no sabemos que solamente nos están escuchando. Les agradecemos por la generosidad, como siempre, de compartir su tiempo con nosotros.